tardes a todas y todos. Es un gusto recibirles en esta nueva emisión del programa Criterios del Poder Judicial, en esta ocasión en materia laboral. Les doy la cordial bienvenida en nombre de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez y Jáuregui Pro Derechos Humanos AC, así como del aula de la revista Tiempos de Derecho. Hoy tenemos un tema muy interesante y sobre todo muy relevante, pues abordaremos la problemática relacionada con los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Y para abordar este tema le doy la bienvenida a la magistrada Ileana Moreno Ramírez. Ile, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí. Gracias. Bueno, pues quiero presentarte como es debido. La magistrada Ile Moreno Ramírez es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además, estudió la especialidad en Derechos Humanos y Democracia impartida en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y es maestra en Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en el Washington College of Law. Mi querida amiga Ile es una persona muy estudiosa, que se ha destacado justamente por su inteligencia, por su estudio y por su amor también por compartir sus conocimientos. Así es que ha impartido muchos cursos, conferencias, ponencias, y también los ha recibido. Ella ha recibido cursos, por ejemplo, en instituciones tanto en México como en el extranjero, y ha impartido otras materias en el anterior Instituto de la Judicatura Federal, en el curso básico, por ejemplo, y también en otras instituciones. Ha sido catedrática en el propio ITAM, en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y en otras instituciones, así como ha participado en diversas publicaciones vinculadas con temas de derechos humanos, tales como la libertad religiosa y los derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar. Se ha desempeñado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, es magistrada de circuito, actualmente comisionada como secretaria ejecutiva de creación de nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Querida amiga, bienvenida y muchas gracias. Si te parece bien, comenzamos con este tema tan importante, sobre todo porque hay que destacar que dentro del derecho laboral, uno de los principios fundamentales, tanto a nivel internacional como constitucional aquí en nuestro país, es ese derecho a un trabajo digno, a un trabajo decente. Sin embargo, no obstante que es un principio rector en el derecho del trabajo, sin embargo, hay personas que pertenecen a ciertos grupos vulnerables que no pueden gozar en las mismas circunstancias que otras de esos derechos, que han sido sujetas de discriminación, incluso de actos de violencia. Hoy nos ocupa el tema de las personas trabajadoras del hogar, y pues para entrar en contexto de lo que vamos a platicar hoy, la primera pregunta que te plantearía es cuál ha sido esas circunstancias, tanto históricos como culturales, de las personas trabajadoras del hogar. Pues muchísimas gracias y un honor estar aquí. Gracias por la invitación y sobre todo estar aquí en compañía de gente tan querida. Gracias. Efectivamente, el tema de las trabajadoras del hogar es un tema que además denota, ha sido el reconocimiento de sus derechos y la lucha por su garantía ha sido una lucha de muchos años, y además es uno de los casos que demuestra la importancia, primero, del activismo, pero también la importancia y lo que pueden llegar a lograr la figura de los sindicatos. Empiezo por recordar que la Constitución, desde 1917, nuestra propia Constitución es un orgullo nuestro el hecho de que nuestra Constitución fue de las primeras que reconocieron derechos sociales.
y sobre todo que reconocieron en el propio texto constitucional no solo los derechos de los trabajadores, sino también la reivindicación de ciertas clases sociales, en especial de la clase obrera, de la clase campesina, de los núcleos agrarios, entre otras. Y el propio texto constitucional, como se aprobó en 1917, reconocía expresamente como una categoría digna o merecedora de protección a los trabajadores, decía, trabajadores domésticos, entre otras de las categorías como los obreros que tenían que tener una protección conforme al artículo 123 constitucional. Entonces, es muy lamentable pensar que desde 1917 y más de 100 años después siguen siendo una categoría desprotegida, que incluso estuvo desprotegida durante mucho tiempo por la propia ley, desigualdades consignadas en la ley y pensadas como si fueran, como si fuera algo que estaba bien. Entonces, primero, para analizar el tema del trabajo del hogar, es muy importante tomar en cuenta, y es uno de los casos que también nos demuestran la importancia de las estadísticas y de llevar estadísticas y registrarlas en el tiempo, como lo ha hecho, por ejemplo, el INEGI, la Organización Internacional del Trabajo, o quien ha sido una institución aliada en la lucha de los derechos de las trabajadoras del hogar, también ha sido muy destacadamente el CONAPRED. Y entonces, ¿quiénes son las trabajadoras del hogar? En esto, digamos, hay mucha claridad precisamente por estas estadísticas. Más del casi el 90% de las personas que se dedican al trabajo del hogar son mujeres. Esto, por supuesto, es un ejemplo claro de la importancia de juzgar con perspectiva de género. Hola, hola, veo que nos está uniendo por acá Rafa. el doctor Estrada. Hola, Rafa, qué gusto. Entonces, de la importancia de juzgar con perspectiva de género, pero no nada más eso, sino que también el ejemplo del trabajo doméstico es un ejemplo perfecto de la importancia de ver dónde están las desigualdades en una relación concreta, porque si vemos la problemática o si vemos en general cómo se da el trabajo doméstico, el trabajo del hogar remunerado, vamos a darnos cuenta que culturalmente, en la mayoría de los casos, quien administra la relación de trabajo también es una mujer. Es decir, si pensáramos que juzgar con perspectiva de género equivale nada más a darle la razón a las mujeres, que por supuesto que no lo es evidenciar dónde están las desigualdades de poder o dónde hay violencias o dónde hay desigualdades por la razón del género, pues aquí diría son dos mujeres normalmente quienes están en la relación, por un lado la empleadora y por otro lado la empleada. Y no es así. Aquí lo que se tiene que ver de manera muy importante es la diferencia de clase, la diferencia, la asimetría de poder que hay en la relación y sobre todo también de manera interseccional, es decir, de ver o de valorar qué otro tipo de desigualdades estructurales puede haber. Podemos ver que en muchas ocasiones las trabajadoras del hogar pueden ser o mujeres adultas mayores o niñas, incluso niñas. Pueden ser, y muchas veces son personas indígenas que no necesariamente hablan el idioma español, personas que además son migrantes internas. ¿A qué me refiero a migrantes internas? El trabajo del hogar está concentrado en las ciudades y muchas veces las personas que se dedican al trabajo del hogar vienen de zonas rurales. Entonces, el hecho de venir de una zona rural también implica una migración, aunque sea una migración interna. Todos estos factores son factores que se tienen que analizar al momento de ver casos y adjudicar casos con perspectiva de género si está involucrada una trabajadora del hogar. Y otro factor es también el acceso a la justicia, porque justamente es muy poco común y al final, bueno, pues ya nos podrás, por ejemplo, tú decir a raíz de la experiencia,
pero por lo que se puede ver es que no es tan sencillo que haya casos de personas trabajadoras del hogar que se judicialicen. Y esto es precisamente porque muchas veces no tienen redes de contactos o redes de apoyo. ¿Por qué? Pues porque precisamente están en una gran ciudad y vienen de zonas rurales a la ciudad. No tienen forma de allegarse de información respecto de cuáles son sus derechos y no tienen forma de llegarse de información respecto de si existen defensorías, no existen defensorías, cómo contratar a un abogado, cuánto les va a cobrar, etcétera. Esto por lo que toca a digamos, a su situación. Pero además, la forma en que, o el trato que se les da a las trabajadoras, realmente es un trato, y creo que tocaste un tema particularmente relevante, y es la noción, toda la noción del derecho laboral de la OIT, de nuestra Constitución, parte del trabajo digno. Y si hay algo que no es el trabajo del hogar en este país, es digno. Es decir, veamos, son cosas con las que culturalmente muchas veces crecemos y nos parecen naturales porque así las hemos vivido, pero en una gran cantidad de hogares hay un juego de cubiertos para la familia y hay un juego de cubiertos para la trabajadora del hogar. Se les obliga a que utilicen un uniforme que puede ser de cierta forma degradante, porque además sales a la calle y si ves a una persona con ese uniforme, te habla inmediatamente de un estatus social diferente, es decir, te marca de cierta manera. Hay comida en el refrigerador a las que las trabajadoras del hogar no tienen acceso. Los espacios físicos destinados a las personas que ejercen este trabajo y que viven en la casa de las familias, siempre son espacios mucho más pequeños, los acabados no son los mismos que el resto de la casa, en fin, una serie de cosas que hacen que este trabajo sea todo menos digno. Y además testimoniales, por ejemplo, de las barreras y de los estereotipos de género a las que están sujetas. Y en esta lógica feminista de detectar o de poner el dedo de dónde pueden llegar a estar ciertos estereotipos y dónde pueden llegar a afectar estereotipos los derechos de las personas, hay varios estereotipos que pueden detectarse negativos que afectan el trabajo digno. Uno de ellos es pensar en las trabajadoras del hogar, entre comillas, como parte de la familia. ¿Por qué? Porque antes que cualquier cosa, el trabajo del hogar es trabajo. Entonces, aunque inevitablemente se pueden llegar a generar vínculos de cariño, de afecto entre la persona trabajadora y los integrantes del hogar para los cuales trabaja, nunca va a ser un miembro de la familia, ¿no? Y esto, con el pretexto de que la trabajadora es parte de la familia, pueden justificarse muchos abusos en su contra. Por ejemplo, este testimonio que dice una propia trabajadora del hogar que escribió respecto a sus experiencias, Lorenza Gutiérrez, dice: al principio te dicen que solo vas a limpiar la casa, pero conforme pasa el tiempo, tus actividades van aumentando. Si trabajamos de planta, terminamos estando al pendiente de todo, ya que aparte de la casa hay que limpiar la calle, sacar al perro a pasear, lavar los carros, y no podemos hacer otra cosa más que estar al pendiente de que no le falte nada a la familia. Cuando estás de entrada por salida, la cosa no es muy diferente. Inicia solo haciendo la limpieza y con el tiempo empiezan los favores. Plánchame esta camisa, por favor. Mañana voy a tener visitas, por favor. ¿Me puedes venir a ayudar? Ayudar, entre comillas, como si fuera una ayuda. Si fuera cualquier otro trabajador, diríamos, estos son horas extras. Voy a tener un día muy ocupado. ¿Me puedes ayudar con la comida de hoy? Por favor, antes de que llegues mañana, ¿puedes pasar al súper y comprarme esto? Muchas de nosotras no tenemos la habilidad para negociar un aumento de salario cuando estos favores se vuelven permanentes. Tememos perder nuestro trabajo si pedimos un aumento de salario por el aumento de trabajo. Y esto está íntimamente vinculado con otro fenómeno que se da en el trabajo del hogar, y es que es un trabajo donde prima la informalidad. Es decir, las personas como
como es un trabajo que se desempeña en un espacio íntimo, porque normalmente es en los hogares, no hay contrato de trabajo. Entonces, no hay una delimitación de cuáles son las tareas de la persona que está contratada, sino que se va dando al día a día. Y también está vinculado con otro de los estereotipos negativos, que es la trabajadora del hogar como una persona ignorante o de pueblo. Esta es otra problemática porque hay veces que piensas que se piensa o se dice que la trabajadora del hogar es ignorante, cuando en realidad si también le diéramos tratamiento a estas personas como de cualquier otro empleado, verías que todos los empleadores tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores. Capacitar a sus trabajadores, y esto pasa en el trabajo del hogar por, o sea, una trabajadora del hogar no tiene una bola de cristal para saber cómo le gusta todo a cada uno de los miembros de la familia. Entonces, no sabes cómo operar ciertos instrumentos necesariamente, como una lavadora, una aspiradora, una licuadora. Muchas veces los instructivos vienen en inglés, y aunque vengan en español, muchas veces el idioma original de las trabajadoras del hogar pues es en alguna lengua indígena, y no sabemos. El nivel de educación normalmente es nivel secundaria, incluso aún si tuvieras el manual, si se puede o no, o sea, desde cómo operar este tipo de instrumentos, qué productos emplear, en qué cantidad, cómo cocinar, cómo tender las camas, eso también es parte de una capacitación que normalmente no se da a las trabajadoras del hogar, y entonces la consecuencia es que digas, ay, es que no sabe nada, es ignorante. Y otro estereotipo es la trabajadora del hogar como si fuera una persona informal. Hay una frase odiosa y perfectamente discriminatoria que es de uso común, que dice, es que una persona se fue como las muchachas. Ese es otro tema, ¿no? Los términos discriminatorios horrendos que se utilizan en contra de estas personas. Pero esa expresión se utiliza muchas veces para denotar que alguien abandona un empleo, abandona un lugar sin avisar. Y además de que la palabra es profundamente ofensiva, el estereotipo que contiene implica que las trabajadoras del hogar no son confiables y que pueden tomar intempestivamente la decisión de dejar su trabajo. Pero lo que tienes que observar es precisamente la asimetría de poder y la incapacidad que tienen a veces para negociar. Lo que tienes que ver es cuál es el contexto, y que la empleada normalmente no está en posibilidad de negociar o de exponer sus inconformidades con las condiciones de la prestación del trabajo. No es tan sencillo tener un tipo de comunicación abierta, una conversación con tu empleadora, y por ello muchas veces la solución más fácil o la más viable o la única posible desde esa posición es marcharte, porque esa es la única forma de cesar los abusos o de cesar los malos tratos. Entonces también es importante fomentar mecanismos de comunicación o de mediación como parte de la administración de la relación de trabajo y para resolver diferencias. Claro, pero además ahorita que tocas los temas y que te referiste a esas expresiones, no solamente odiosas, sino insultantes, es todo un tema el lenguaje que ocupamos, ¿no? Yo siempre hago mucho énfasis, y a lo mejor ya caigo gorda con el tema de que las palabras importan, y el lenguaje no solamente comunica, sino asigna determinados valores, y desde ahí tenemos que empezar. ¿Cuántas veces no se refieren a las personas que prestan un trabajo en el hogar y que es un trabajo remunerado como domésticas, ¿no? Las personas domésticas o el servicio doméstico. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Yo entiendo que no es correcto referirse así. Es un punto importantísimo el que estás tocando. Hay muchas palabras que se emplean para denominar a estas trabajadoras. Ellas mismas, la forma en que reivindican el nombre de cómo se les deben denominar, es muy importante. A ver, la Constitución y algunas leyes hablan de trabajo doméstico. Incluso el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo solía llamarse de los trabajadores, o sea, la denominación del capítulo especial de las reglas decía de los trabajadores en masculino, en plural masculino, de los trabajadores domésticos, a pesar de que la gran mayoría de las personas que se dedican a este trabajo son mujeres.
ellas mismas, y hay otras calificativas que son horribles. Las palabras hieren, las palabras insultantes hieren, y las palabras correctas, adecuadas, dignifican. Claro. Importan las palabras. La Constitución y las leyes emplean muchos términos que hoy en día son anacrónicos, que se utilizan para designar a las personas y sus actividades, y particularmente tratándose del trabajo del hogar. La Constitución sigue hablando de trabajadores domésticos. ¿Y por qué las trabajadoras no les gusta este término de domésticas? Ellas mismas explican. Marcelina Bautista, que es una gran activista, ella fue trabajadora del hogar y además fundadora no del primer sindicato histórico, pero sí del único sindicato actual de trabajadoras del hogar, que además se dedican a labores de capacitación, de activismo y demás. Dice su sindicato que el término servidumbre tiene su origen en el feudalismo y que las características que lo distinguen no corresponden con la noción actual de trabajadores y trabajadores del hogar como sujetos de derecho. Por eso decir sirvienta, sirviente también es absolutamente insultante. Y que tampoco aceptan que se les llame domésticas porque alude a creer que son propiedad de las personas para las que trabajan, por lo que reivindican insistentemente que se les nombre trabajadora o trabajador del hogar. Doméstico tiene una implicación como de domesticar, y domesticar más bien se refiere no a personas, sino a otro tipo de seres sintientes. Entonces, no, ese término no es correcto. Y ya que estamos en esto, porque en lo que se ha hecho énfasis es en la denominación que acaba de cambiar recientemente en la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, y se sustituyeron todas las referencias a trabajadores domésticos por personas trabajadoras del hogar. Sin embargo, a mí también me gustaría reflexionar respecto de otro término que utilizamos frecuentemente y que sigue usando la Constitución y que sigue usando la Ley Federal del Trabajo, y es el término patrón. Si decimos patrón, lo que evoca, o por lo menos lo que a mí me evoca, es una gran hacienda donde un peón le dice a un superior, patrón, buenos días patrón, hola patrón. La palabra patrón no solo trae implícito estas imágenes, sino que también cuando alguien le dice patrón a otra persona, lo que está denotando es una diferencia importante de clase. Claro. De clase social, o sea, una desigualdad importante porque tu patrón es la persona que es una persona que no solamente puede emplearte o no, ¿no? O sea, puede ser que sea tu empleador o no, pero es tu superior. Entonces, una vez en un foro, en una discusión, justamente yo planteaba y ponía esta idea y una abogada muy destacada me decía, pero pues, ¿qué hacemos? Es lo que dice la Constitución. Claro, sabemos qué es lo que dice la Constitución, pero la Constitución también se refiere a cosas que son absolutamente anacrónicas, ¿no? O sea, la Constitución también dice, por ahí en los derechos penales, por ahí dice algo de los paisanos en oposición a decir, o sea, como Sí. tratan de decir los ciudadanos, ¿no? Palabras que son muy de 1917. Entonces, ¿por qué no resignificar todo este lenguaje? ¿Por qué no decir, a ver, la OIT jamás va a decir patrón? Todos los documentos, todos los tratados de la OIT se refieren al empleador y no al patrón. Entonces, por mucho que estemos acostumbrados a esos, pues sí es un esfuerzo consciente de tratar de utilizar lenguaje que deje de ser ofensivo y sobre todo el lenguaje que no reproduzca diferencias sociales y diferencias de clase. Totalmente. Y qué mejor manera, mientras se reforma la Constitución, mientras se reforman las leyes, hacerlo, normalizar este lenguaje incluyente, este lenguaje neutro, este lenguaje que no discrimine, empezando en nuestro caso como órganos jurisdiccionales en nuestras propias sentencias, ¿no? Por ahí se pueden ir marcando las diferencias. Y hablando justamente de sentencias importantes que no solamente definen una situación jurídica concreta que se pone a juicio del órgano jurisdiccional, sino que también de alguna otra manera pueden impactar en grandes cambios a nivel legislativo, de políticas públicas en la sociedad.
Hay una en específico que viene al tema, no es que sea la única de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en este caso lo es y es muy importante y me parece que marcó de alguna forma un parteaguas, ¿no? En el caso de los derechos de las personas trabajadoras del hogar y el análisis no solamente de algún tema de constitucionalidad, sino de legalidad, de valoración de pruebas, es una sentencia muy importante que es el amparo directo 9/2018 que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Nos puedes comentar, por favor, qué dijo la Corte en este caso? Sí, por supuesto. Y además, muchísimas gracias porque este caso sí realmente es un caso paradigmático por varios motivos. Primero, un garbanzo de libra porque, como decíamos, no es tan sencillo que estos casos se judicialicen. Segundo, porque es un caso que demuestra, siento que llevamos, y yo reconozco la labor que ha hecho el Poder Judicial desde hace muchas décadas, de realmente capacitarnos a todos los operadores jurídicos. Yo siento que toda la vida nos estamos actualizando, nos estamos capacitando y aprendiendo más cosas en nuestra querida Escuela Federal de Formación Judicial, entre otras, ¿no? Entre otros foros como que agradezco invitarme. Pero muchas veces, o por lo menos durante una época, el enfoque estuvo en cuestiones como argumentación jurídica y, por supuesto, con motivo de las reformas constitucionales de 2011, en control de convencionalidad, en bloque de constitucionalidad, en conceptos más como de cuáles son los derechos de las personas frente al concepto anterior de garantías individuales, etcétera, ¿no? Y como que durante una época se puso muy de moda el pensar en vamos a inaplicar una norma. Sí. ¿No? Vamos a ver qué norma inaplicamos o qué norma es... Y me parece que este caso es muy bonito porque es un caso que revela que con las herramientas que ya tienes en la Ley Federal, no necesitas más que las herramientas que tienes ya en la Ley Federal del Trabajo para juzgar con perspectiva de género o para hacer justicia respecto de grupos desaventajados, más allá si es de género o no es de género. Este es un grupo dentro de los desaventajados, muy desaventajado, sobre todo porque es invisibilizado. Entonces, este caso es un caso de una trabajadora del hogar que es una adulta mayor de 80 años cuando presenta su demanda. Demandó a su empleadora original y a las dos hijas de la empleadora, argumentando que había trabajado con la misma familia desde 1959. Para contextualizar, yo nací en 1977, ¿no? Denotando aquí mi edad, pero o sea, yo no había nacido cuando esta señora ya llevaba muchos años trabajando para este núcleo familiar. Y en la demanda laboral reclamó despido injustificado, entre otras prestaciones, y manifestó que originalmente la contrató la madre y que después, al crecer las hijas, estas la emplearon. En su momento, la Junta de Conciliación y Arbitraje que resolvió el asunto consideró que las demandadas, que eran las empleadoras, fíjense, 3 mujeres frente a otra mujer, que ellas acreditaron su excepción porque en el juicio se exhibió como prueba un escrito de renuncia voluntaria fechado en 2016, mediante el cual supuestamente se absolvía a las empleadoras demandadas del pago de la indemnización constitucional y de los salarios caídos. Tiene una particularidad además este escrito. Es una señora de 80 años que toda su vida se ha dedicado al trabajo del hogar, que no tenía una instrucción más que, no recuerdo si primaria o secundaria, pero al final no tenía una gran instrucción y era un escrito que estaba hecho a computadora. La segunda sala lo que nos dijo es que la autoridad responsable, es decir, la Junta, le dio valor probatorio pleno al escrito de renuncia que se exhibió en el juicio, pero que ese escrito no bastaba para acreditar que la empleada renunció de manera libre y espontánea. Además de esa prueba documental, debieron tomarse en cuenta los testimonios de una de las hermanas que declaró que conocía a la empleada porque trabajaba con la otra hermana desde que nació uno de sus hijos y que de otra de las testimoniales se desprendía que otra persona conocía a la trabajadora desde que entró a trabajar en casa de sus papás en el año 1960. Entonces, la segunda sala dijo que al analizar estos testimonios se advertía que las afirmaciones eran verosímiles
y susceptibles de generar la convicción de que en realidad la quejosa entró a laborar desde 1960 y que no renunció, que fue despedida. Independientemente del valor probatorio del escrito de renuncia, este debió ser analizado con las diversas pruebas testimoniales de las hermanas de la demandada. Y además, la Junta debió tomar en cuenta el grado de vulnerabilidad de la trabajadora del hogar, que era adulta mayor, así como el contexto fáctico del caso, porque no resulta verosímil que la quejosa, atendiendo a su edad, así como las manifestaciones relativas a su desconocimiento del empleo de medios tecnológicos, pudiera haber redactado el escrito de renuncia en computadora, ni que haya sido su manifestación unilateral y voluntaria rescindir la relación de trabajo. Es decir, la labor de juzgar en este tipo de casos requiere de un ejercicio argumentativo y de razonamiento probatorio, no nada más de, tiene valor probatorio pleno la renuncia porque ahí está y es su firma y reconoce la firma y ya. O sea, tienes que hacer todo un análisis de la verosimilitud de lo que te están planteando. Y sobre todo de las testimoniales también, porque recordemos, este caso tiene similitudes, por ejemplo, con la jurisprudencia de la primera sala en materia penal cuando se está valorando el testimonio único de la víctima de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales muchas veces pues solamente hay dos personas presentes, entonces ahí nos da pautas de cómo juzgar con perspectiva de género cuando tienes un testimonio nada más de la mujer que es víctima y no tienes muchos otros medios de prueba. Y esto es similar porque este tipo de relaciones también se dan en la intimidad del hogar y tampoco puedes tener muchas pruebas. Justamente las trabajadoras no tienen, de nuevo, volvemos al tema de no tienen contrato de trabajo. Todas las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, de la documentación a la que está obligada a tener el empleador no la tiene. E incluso históricamente hay tesis, afortunadamente ya muy viejas, pero si uno le busca ahí en el semanario judicial, vas a encontrar alguna tesis que dice, pues es que esa obligación no tiene el empleador el empleador no tiene la obligación de tener esa documentación, pues porque es una relación informal, ¿cómo la va a tener? Claro, bueno, claro. Pues justamente la vulnerabilidad es que si no la tiene el empleador, menos la va a tener la empleadora. Yes. ¿Y cómo acreditamos nada? Entonces, si no tienen que entrar justamente en las presunciones de, pues si no la tiene el empleador, mal por él, entonces le vamos a creer a la empleada. No al revés, que es como habían estado funcionando los casos en la mayoría, los que sí se llegaban a judicializar, ¿no? Se les revertía la carga probatoria a la empleada, pues más vulnerable no podía estar. Y entonces en este amparo lo que se dice es justamente, primero, cómo valorar las pruebas. Y después, otra cuestión bien importante es que la trabajadora, no solamente en el amparo, no solamente estaba alegando que fue despedida injustificadamente, sino que también otra de las cuestiones que reclamó es que no tenía inscripción al Seguro Social. Y este es un punto bien relevante porque reclamaba la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley del Seguro Social. Artículos que hace apenas unos cuantos días se publicó en el Diario Oficial su reforma, porque eran abierta y totalmente discriminatorios. Pero el punto es que reclamaban la inconstitucionalidad de estas normas jurídicas. Y entonces, lo que dijo la primera sala en una decisión, pues, salomónica hasta cierto sentido es, a ver, la ley no establecía, al contrario, la ley no excluía, más bien no establecía la obligación de las empleadoras de inscribir a la trabajadora del hogar en el Seguro Social. Lo que es más, había una norma jurídica que expresamente las excluía. Entonces, esa norma es inconstitucional. ¿Pero qué efectos le vamos a dar? ¿Por qué? Porque esto implicaría que no solamente a estas específicas empleadoras se les condenaría al pago de salarios caídos respecto de una obligación jurídica que no tenían formalmente, sino si ese criterio pues se reiteraba en ese entonces, porque fue un asunto de antes de la reforma que no había criterio único obligatorio, pues sería aplicable para todas las potenciales empleadoras o empleadores de
del país. Entonces lo que dijo es, no puedo condenar a las empleadoras a que te paguen los salarios caídos o que te inscriban al Seguro Social. ¿Qué sí voy a hacer? Y fíjense, aquí ha habido un debate donde la Suprema Corte va construyendo poco a poco, yo diría, caso a caso, porque sí hay posturas diferentes entre distintos ministras y ministros respecto de si el juicio de amparo tiene efectos, qué efectos se les va a dar para reparar violaciones. Si el efecto es meramente restitutorio o si las sentencias de amparo pueden tener el efecto de tener reparaciones integrales al estilo del sistema interamericano, que son mucho más amplias que la mera restitución en el goce del derecho violado. Hay distintas posturas. Muchas veces lo que ha hecho la Corte es decir, yo me quedo en la parte de la restitución y para efecto del resto de las reparaciones, esta sentencia constituye una declaratoria que puedes ir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ellos cuantifiquen si hay una reparación que cuantificar, para que ellos hagan toda la cuestión relativa a la memoria y a la reivindicación, etcétera, ¿no? Entonces hay veces que da unos ciertos efectos y después dice, con esta sentencia vas a la CEAB y ahí se repara todo lo demás. Pero en este caso, no. En este caso lo que dijo la segunda sala fue, y le voy a dar vista de esta situación al Instituto Mexicano del Seguro Social, que por cierto no era autoridad responsable, porque la autoridad responsable era la Junta, pero al final con las facultades que tienen los órganos jurisdiccionales constitucionales para vincular autoridades al cumplimiento, vincula al Seguro Social al cumplimiento, le da vista de esta situación, le dice esto es inconstitucional y le da un plazo para hacer un programa piloto de inscripción de trabajadoras del hogar al Seguro Social. Esto, pues, es una sentencia, que se emitió en 2019, es un asunto con toca 2018. Se hizo el programa piloto, desafortunadamente no muchas personas se inscribieron a las trabajadoras del hogar, pero ahora la reforma recién publicada a la Ley del Seguro Social ya hace obligatorio este régimen de inscripción. Todo esto, por supuesto, parece que es algo, es decir, es un ejemplo de un círculo virtuoso entre activismo, entre instituciones aliadas, entre lucha de mucho tiempo y de vínculos con legisladores, con activistas. Marcelina Bautista es sin duda fundamental para estos esfuerzos, pero también del impacto que pueden tener las sentencias. Si uno lee el trabajo, todos los trabajos legislativos de la reforma a la Ley del Seguro Social, la piedra angular es el amparo 9/2018. Eso es lo que se cita todo a lo largo de la exposición de motivos para fundamentar por qué tenía que reformarse la Ley del Seguro Social para establecer un régimen especial y además no es inventar el hilo negro, ya había en Chile, ya había en Colombia y por supuesto que tienes que distinguir distintos tipos de modalidades de la prestación del servicio. La prestación del servicio que se conoce coloquialmente como de entrada por salida, la prestación del servicio que se conoce también como de planta y también aún dentro del servicio de entrada por salida puede ser que haya personas que presten sus servicios de lunes a viernes para el mismo hogar, pero puede ser que haya personas que presten los lunes para un hogar, los martes para otro, los miércoles para otro. Todo eso se puede arreglar y todo eso ya hay esquemas para que el patrón pague la parte proporcional de la cuota social que le corresponde. Obviamente, pues no tiene que ser la de toda la semana si no trabaja para ti la trabajadora toda la semana, pero sí la de los días que te correspondan. Muy bien. Entonces, Ile, a partir de, como dijimos, de esta sentencia que efectivamente es un parteaguas, toda la importancia que ha tenido y el impacto que ha tenido no solo en la vida de esta señora adulta mayor, que además, bueno, ahorita justo lo que platicabas hace rato de las costumbres en las que hemos estado a lo mejor inmersos o hemos normalizado
normalizado muchas actitudes que no solamente discriminan, sino que humillan, objetivizan, ¿no? Lo que comentabas de esta señora empezó en 1959 a trabajar con una familia y después fue a trabajar con otras. Esa costumbre de como que te la heredo, como ya trabajó con la mamá, entonces la heredo a las hijas, y bueno, y si la Y señora que quizás aguanta, esta fue la nana de las hijas, ¿no? Sin que se claro, le pagara adicionalmente por la labor, pero así es, seguramente fue la nana de las hijas y seguro. seguramente había un vínculo de afecto, sin duda, Por ¿no? supuesto, pues, tanto tiempo trabajando juntas, el hecho de que haya un vínculo de afecto no puede ser en demérito del reconocimiento y el pago de los derechos que correspondan a cada quien, o sea, de que nos vamos a querer, pero que eso no sea pretexto de te estamos haciendo un favor, como eres de la familia, pues a la familia no se le paga, o porque como pues, vives aquí, ¿cuántas niñas han sido explotadas desde siglos que las Así llevan es. a las ciudades con el pretexto de van a estudiar, que ni estudian, terminan siendo explotadas sin una paga, porque como se incorporan a ese núcleo familiar, entonces te estoy haciendo el favor de que tu hija salga del pueblo, llegue a la ciudad y Yo tenga le una estoy dando la oportunidad oportunidad de, o sea, exacto, ¿no? cuando no Entonces, es así. es cuando no es así, efectivamente. Entonces, todo un tema y tantas circunstancias que históricamente, culturalmente, han dejado en desventaja a estas personas, mayormente mujeres, ¿no? Y la historia del activismo en esta materia empieza más o menos hace unos 10 años. Precisamente, pues lo inicia Marcelina Bautista, que te digo que fue trabajadora del hogar y que empezó a tomar conciencia y hacer vínculos de mujeres trabajadoras, ahora ya con el sindicato, vínculos con el legislativo, entre otras cuestiones. Pero hace ya varios años, la OIT, consciente del fenómeno a nivel mundial de la desventaja y de la desigualdad en la que están las trabajadoras del hogar, se emitió un convenio especial que regula el trabajo, este sí se llama del trabajo doméstico. Y México se tardó mucho en adoptar, fue apenas hasta inicios de este sexenio que México determinó ya ser parte del convenio 189 de la OIT. Y el convenio 189 de la OIT regula, por supuesto son disposiciones generales de tal suerte que se puedan aterrizar. La principal que el Estado mexicano no quería cumplir porque, a ver, pensando que estadísticamente hay cerca de 2 millones de personas que ejercen trabajo doméstico en el país, que es muchísima gente, todas prácticamente mujeres. La parte que no quería es el Estado comprometerse es la parte de comprometer recursos económicos para el aseguramiento en el Seguro Social, porque el aseguramiento es una de las disposiciones que establece como obligatorias para los estados el convenio 189 de la OIT. Pero también regula otro tipo de fenómenos muy interesantes, algunos que no necesariamente son aplicables a México, los de trabajadoras migrantes, pero de un país a otro, que ese se da más bien en el Medio Oriente o en Asia, en ciertas partes de Asia, Europa, por Europa, porque incluso les retienen el pasaporte, o sea, sí. puede ser hasta, puede transformarse incluso en trata de personas, ¿no? En trata de personas. Pero uno de los fenómenos que sí regula expresamente para tomar conciencia de los abusos que se llegan a prestar es que muchas familias, cuando salen de vacaciones, viajan con su trabajadora del hogar y le dicen después que esas fueron sus vacaciones. Sí. ¿Por qué? Pues porque les pagaron un hotel bonito, porque le pagaron la comida allá, pues porque mira, estuviste aquí en la playa en un lugar tan lindo, ¿cuándo ibas a tener tú la oportunidad de venir a un hotel tan bonito? Que no nos confundamos, fueron a trabajar. Entonces no nada más se los tenían que pagar como viáticos, sino que además le tienen que pagar ese trabajo y además hay que darle sus vacaciones para que ella haga lo que quiera. Reformas legales que han sido progresivas, porque la primera reforma que mejoró
ligeramente los derechos de las trabajadoras del hogar fue la reforma de 2012. Antes de la reforma de 2012, se supone que les aplicaba la regla general de que por cada 6 días de trabajo tenían que tener un día de descanso. Pero esto se prestaba a muchos abusos y bueno, yo les puedo decir de experiencia personal, si hay, por supuesto con honrosas excepciones y sin generalizar, pero si hay cosas que quieren hacer que una se cuelgue del árbol más cercano, son los chats de las escuelas. Sí, Porque sí. entonces, en chats de las escuelas es muy común que la forma de contratación sea de voz en voz y sea preguntando, oigan, ¿alguien conoce? Jamás van a decir una trabajadora del hogar, ¿no? Normalmente utilizan las palabras feas para designar a las personas. Porque la mía ya se me fue, fíjate, y aún así como si fuera una posesión, ¿no? La mía es más como una esclavitud que una persona, ¿no? Pero el punto es que en alguna ocasión supe de un caso donde una persona dijo, bueno, yo conozco a alguien, te recomiendo, y al final pregunté, bueno, ¿y entonces qué? ¿Sí se logró la contratación? ¿Estuvieron contentos? ¿No estuvieron contentas? Y me decían, uy, no, señora. La señora con la que mandaron a mi amiga, quería que trabajara, o sea, que solamente pudiera salir los domingos cada 2 semanas. ¿Cómo? Sí, sí, y como gran logro de la reforma de 2012 de la Ley Federal del Trabajo, se dice específicamente que el descanso tiene que ser por lo menos de un día y medio, de preferencia la tarde del sábado y el domingo. Pero mi punto es que esto hoy en día, todavía hoy en día, es una práctica común, es algo que ciertas personas ven como normal y como si fueran condiciones de contratación válidas, Claro. cuando son absolutamente indignas y más cercanas a la esclavitud que a un trabajo que cualquier persona estaría dispuesta a llevar a cabo. Así es, así es. Y ahorita estamos, bueno, quiero recordar que estamos justamente en los 16 días de activismo contra la violencia de género. Y hay que recordar que también entre muchas personas, mujeres trabajadoras del hogar, han sufrido violencia, no solamente física de golpes, porque sí se dan casos que las golpean, sobre todo cuando llegan más vulnerables siendo niñas o siendo niñas, y bueno, si hacemos un análisis interseccional, ¿cuántas no eran niñas de extracción indígena, que no hablan el idioma, etcétera, ¿no? Y que sufrieron o sufren violencia física, violencia sexual. ¿Por qué? Porque se les objetiviza. Si no identificamos que esto es un trabajo, el trabajo del hogar remunerado es un trabajo, las personas que lo desarrollan son personas trabajadoras y no son objetos propiedad ni del empleador ni de nadie, ¿no? Ni de las familias, de las propias familias de estas niñas. Digo, he conocido también de casos que las intercambian. O sea, en algunos lugares, con el pretexto de los usos y costumbres, entonces intercambian a las niñas para, con también la fachada de que va a ser una superación para irse a la ciudad y estudiar algo, que no terminan estudiando nada, les dan dinero a los padres para que las exploten no solamente en el trabajo, sino también sexualmente como un objeto del empleador, que ahí sí se conoce patrón, ¿no? Dueño de hacienda y de vidas. Muy bien, Totalmente, ¿no? totalmente. La OIT, incluso, la OIT dice que considera que los trabajadores domésticos constituyen una parte trabajadora de la fuerza de trabajo en empleo informal y se encuentran entre los grupos de trabajadores más vulnerables. Y ha calificado al trabajo doméstico remunerado como una de las ocupaciones con peor calidad de empleo, debido a que quienes la desempeñan están sometidas a extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social y alto nivel de incumplimiento de las normas laborales. El trabajo doméstico remunerado es uno de los trabajos con mayor déficit de trabajo
decente. Y además es una ironía de la vida que muchas veces la liberación de muchas mujeres que logran estudiar y salir a trabajar de sus hogares se basa en la opresión de otras mujeres que son las que tienen que quedarse a hacer el trabajo doméstico que la que sale a trabajar ya no hace. Entonces, esta liberación de un cierto grupo social de mujeres está construido con la base de la opresión de otro grupo de mujeres más vulnerables. Claro, claro. Qué terrible. De ahí viene también otra forma de expresarse de cuando lo que comentas en los chats o incluso en algunos grupos de redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, donde solicitan y dicen, ¿conocerán a alguien que me ayude en las labores de la casa? Insisto, lo ven como una ayuda, a lo mejor, claro, es un gran apoyo para muchas mujeres que salimos a trabajar y que no podemos desarrollar ciertas actividades dentro del hogar, pero esa ayuda en realidad hay que verla como un trabajo que debe ser remunerado, que debe ser reconocido y debe ser respetado. Entonces han sido grandes cambios como parteaguas, la sentencia de la Suprema Corte, ya mencionaste algunas de ellas a partir del 2019. En suma, ¿qué nos podrías decir como grandes, si es que las hay, reformas o cómo ha cambiado desde esa sentencia a la actualidad la situación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar? Ha sido progresivo y además ha sido a punta de exigencias de activistas y además con la ayuda, y aquí también se ve cómo es importante que haya instituciones o personas aliadas. Y por instituciones y personas aliadas me refiero al INEGI, que yo no sé a quién se le ocurrió, pero a esa persona le quiero dar besos, abrazos, porque por lo menos desde 2003, que yo medio voy viendo el tema, cada año en marzo, en el Día del Trabajo Doméstico, sacan estadísticas y dicen, esta es la situación del trabajo doméstico en México. Es trabajo informal, compuesto por tantas mujeres. Una de las cosas que, por ejemplo, se refiere es cuánto ganan las mujeres trabajadoras por hora. Y por supuesto que a nadie se le ocurre, o sea, es menos de 200 pesos, que sería el salario mínimo, es menos de 200 pesos diarios. Entonces, te digo que la primera reforma relevante en mucho tiempo fue la reforma de 2012, que mejoró algunas condiciones laborales. Pero justamente derivada de la labor de varias activistas, y bueno, digamos que estuvieron con distinciones en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social desde 1960 hasta la reforma de 2012, donde mejoraron algunas condiciones, entre ellas esta del descanso obligatorio. Y después, estas reformas también incluyeron normas como que la ley solo señalaba que los trabajadores debían disfrutar de reposo suficiente para sus alimentos y descanso en la noche. Se dijo que el descanso mínimo nocturno tiene que ser de 9 horas consecutivas. Aún así me parece que se quedó corto, porque al final, y tan importante que es en la materia laboral, la verosimilitud de ciertas prestaciones, ¿no? La jornada laboral de una trabajadora del hogar puede ser una jornada, o sea, si te dicen en una demanda que la jornada fue de 6 de la mañana a 10 de la noche, eso es verosímil. Es verosímil porque si piensas en un hogar donde hay niños que entran a la escuela a las 7 de la mañana y hay señoras o señores que trabajan mucho y llegan a su casa a las 10 y piden de cenar, por supuesto que es verosímil. Y ni pensar en que tienes horarios fijos de decir, bueno, pero tengo un descanso de 4 horas de las 12 del día a las 3 de la tarde, porque tienes que tener, particularmente las personas que están en la modalidad que se conoce de planta, pues prácticamente a disposición de tu empleador en el momento en que quiera, ¿no? Entonces,
digamos que se queda corto porque eso es un descanso mínimo en la noche, pero ¿y qué pasa durante el día? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora duermes? ¿A qué hora dedicas un tiempo para ti, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, estas fueron unas primeras reformas. Después vino la sentencia de la Suprema Corte, la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción segunda de la Ley del Seguro Social, al decir que la inscripción al seguro era optativo, que era lo que decía la Ley del Seguro Social. Y en 2019, ahí sí, con motivo específicamente de las trabajadoras del hogar, se reformó el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo en 2019 para reconocer expresamente los derechos de las trabajadoras del hogar. Aquí fue donde se cambió la denominación, se modificaron todas las referencias de nombre, de denominación de las trabajadoras en la Ley Federal del Trabajo, y esta fue una reforma hecha por personas activistas y por aliadas en el Congreso y en distintos grupos. Y en esta reforma, fíjate, imagínate, apenas se fijó como edad mínima para prestar el trabajo del hogar los 15 años, se tuvo que decir expresamente. Imagínate. ¿No? Se tuvo que decir expresamente. Se establece la obligación de que el trabajo del hogar se fije mediante contrato por escrito, cosa que lo dice de manera genérica para todos los trabajadores, pero como no se da en la realidad por la informalidad, se dice expresamente. También cuestiones como que se tiene que precisar la fecha de inicio del trabajo, o sea, todas las condiciones mínimas de cualquier contrato que uno tendría con cualquier trabajador, Claro. se tienen que decir expresamente. Se precisan de forma más detallada los descansos, las prestaciones a que tienen derecho las trabajadoras del hogar, el acceso obligatorio a la seguridad social, el descanso semanal de día y medio. Se reconoció expresamente el fenómeno de las personas migrantes trabajadoras del hogar. No solamente se consideró como despido injustificado el que ya define la ley para casos genéricos, sino que además se considera como tal aquel que se da por motivos de violencia de género, como lo que mencionabas ahorita, en el trabajo de manera explícita. Se prevé la posibilidad, y esto es súper importante, de que haya inspecciones de trabajo que incluyan la revisión del trabajo del hogar. Una de las reivindicaciones del feminismo es esta noción del liberalismo clásico de decir el Estado es para el espacio público, pero el Estado no debe meterse en los espacios privados porque en el espacio privado cada quien debe tomar sus decisiones. Y el feminismo lo que nos dice ante esto, por lo menos algunas corrientes del feminismo nos dice, perdón, pero el Estado tiene la obligación de entrar al espacio privado en casos de personas vulnerables, porque en esos espacios es donde más se genera violencia. Claro. Y es en donde más discriminación hay. Entonces, no solamente tienes que tomar una postura de no intervención en los espacios privados, tienes la obligación de intervenir para proteger a las personas que son violentadas en esos espacios de violencia. Y esto es súper relevante para efectos del trabajo del hogar. No, o sea, desde cierto punto de vista yo ya podría imaginarme algún abogado de un empleador diciendo, es que esto es un cateo ilegal, esto es una inspección, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a venir a meter a mi casa para inspeccionar si estoy o no cumpliendo con las reglas de dignidad y las reglas mínimas de salud, de higiene en el empleo? Por supuesto que sí, porque estás verificando un empleo como otro que, pues que, digamos, se da la casualidad que se da en un hogar, pero lo mismo irías a una fábrica a inspeccionar, lo mismo irías a una hacienda, lo mismo irías a cualquier otro lugar. Y pues la gran reforma que se acaba de publicar ahora en el Diario Oficial de la Federación, donde ya amplía y establece un régimen, no solamente el piloto, no solamente este que era optativo para la inscripción al Seguro Social de las trabajadoras del hogar, sino que ahora ya es obligatorio. Y yo me quedaría, más que me quedaría, a mí me gustaría verlo complementado con lo siguiente. También en la reforma de 2011 nos repetían, y creo que todos ya tenemos como muy interiorizado, que las obligaciones del Estado son respetar, garantizar y demás.
pero como que nunca le hemos dado, o yo siento que a lo mejor no se le ha dado como tanta relevancia a la obligación de promover los derechos, porque parece que nada más es difusión. Pero me parece que en este caso en específico es absolutamente fundamental, porque precisamente el problema es que las trabajadoras no conocen sus derechos, pero las empleadoras tampoco conocen sus obligaciones. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es lo mínimo? O sea, ¿cómo vas a saber que les tienes que pagar aguinaldo? Literalmente hay gente que no paga aguinaldo porque no sabe que tiene que pagar aguinaldo, más vacaciones pagadas, más darles las vacaciones. Claro. Y estas son personas, digamos, que no es una empresa como para tener un contador y que no es no tienes una infraestructura. Entonces, ¿cómo? O sea, y muchas veces tampoco es porque la gente sea mala. Yo no trato de vilificar a las personas empleadoras de personas de trabajo doméstico. Yo empleo en mi casa personas de trabajo doméstico, pero el punto es que cómo sensibilizar a todas las personas involucradas en la relación de trabajo que esto no es un buen deseo que cumples porque eres buena onda o porque eres mala onda o que las condiciones de trabajo dependen de algún buena voluntad, sino que es una obligación. Y entonces, como tal, ¿cómo te enteras de cuáles son las obligaciones del empleador y cuáles son los derechos de la trabajadora? Claro, claro. Así es, mi querida Ile, pues qué interesante todo lo que has compartido en este espacio. Es un tema que sin duda da para mucho, mucho, pero el tiempo se nos está agotando y te agradezco nuevamente todo lo que nos has compartido hoy y bueno, queda abierto por si hay alguna pregunta, querido Rafa, querido César. Yo sí tengo algunas preguntas, si me permiten. Perdón. Adelante. Hola, antes que nada, muchísimas gracias a ambas. Desde antes de que empezáramos este conversatorio, es más, desde que Rafa me comentó que este iba a ser el tema, a nosotros nos dio muchísimo gusto, porque tratamos, sobre todo en la fundación y en la revista, y de cuidar los derechos humanos, sobre todo de las personas más vulnerables. Y sin duda este es un sector con demasiada vulnerabilidad. Y creo que la vulnerabilidad empieza desde el momento del desconocimiento. No se sabe cuáles son los derechos que tienen. Y las estaba yo escuchando, decía, cuántas veces incluso más bien el patrón, que es el nombre legal que tienen hoy en día, eh, hasta procura que no sepan cuáles son sus derechos, porque eso permite el abuso y la explotación, lo hace más fácil para que no puedan reclamar. Entonces, a mí me dio mucho gusto que ustedes escogieran este tema, porque creo que lo primero que hace falta es difundir los derechos que tienen las personas, los derechos que tienen este tipo de trabajadores. Es importantísimo que los conozcan, es importantísimo que lo sepan, porque eso sí los van a poder hacer exigibles. Por un lado, entonces, felicidades a ambas, felicidades Mari por hacer este tema, y felicidades magistrada Moreno por dedicarle también con tanto cariño, dedicarnos su tiempo para que podamos difundir este tipo de derechos que tienen las personas. Ahora, en cuanto al tema, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerles, si me lo permiten, abierta a quien me quisiera contestar. ¿Qué institución? Es que estoy pensando, hay tanto abuso, es increíble, como les decía cuando estaba hablando de que tienen hasta que señalar que debe haber un contrato por escrito, hay tanto abuso que hay una serie de reglas que debieran de estar en algún tipo de documento escrito, como a ver, y sobre todo pensando yo en las personas que trabajan en lo que le llaman de planta. O sea, tienes que tener un horario de trabajo. O sea, es bien común, como dice, si no está dormida o escondida en su recámara, porque al final se vuelve como un refugio, está a disposición las 24 horas del día de las personas con las que trabaja. Entonces decía, a ver, debes tener un horario de trabajo que no debe ser de 8 horas. Si excede de 8 horas es extra. Si se te contrata para una cosa, cualquier cosa adicional también es extra. Si se rompe un plato, no te lo tienen que descontar de tu salario. O sea, un montón de cosas. Yo pensaba, lo que más se necesita para esto es difusión, y es lo que estamos tratando de hacer nosotros desde las organizaciones como estas. Pero ¿qué institución pública podría ser la que tomara la batuta de hacer una especie de decálogo? Obviamente el Poder Judicial está haciendo un gran trabajo, pero finalmente lo hacen a través, como decía
de la resolución de sentencias, que desafortunadamente son pocos los casos. Entonces, ¿qué institución sería la indicada para tomar la batuta de nosotros vamos a hacer un trabajo de difusión exhaustivo, una campaña de policía de conoce tus derechos, y estos son hacer un documento de una especie de decálogo de estas son las reglas mínimas o los derechos mínimos que debes de tener como trabajo en el hogar? ¿Quién sería la institución encargada de hacer eso? Porque ese sería el primer gran paso para realmente acabar con la explotación de la que se encuentran. Una pregunta un poquito más en concreto del caso me llamaba mucho, que hablaban, que sin duda me dejó impactado. Ni mi mamá había nacido cuando esta persona empezó a trabajar en 1950. Pero me llamaba la atención porque hablábamos de la perspectiva de género. Y yo trataba de encontrar ahí cuál es la perspectiva de género, cómo juzgar con perspectiva de género, pues siento que la situación de desventaja tiene más que ver con la relación laboral típica de un empleado y empleador, una relación de subordinación que la pone en desventaja. Y en eso, tratando de encontrarlo, me di cuenta de algo que me gustaría preguntarles a ustedes. ¿No creen que las patronas, o en el transcurso de la plática varias veces se mencionó eso de que es una relación de mujer a mujer, justo eso no también es como, habría que juzgarlo con perspectiva de género porque puso una carga bastante grande en la empleadora, cuando esa carga debería ser compartida con su esposo? No es un estereotipo decir, oye, es que la patrona es la señora de la casa. Oye, no, o sea, hay dos personas ahí que mandan y es injusto dejar fuera de esa ecuación al esposo. Oye, no, espérate, tan responsable es la esposa como el esposo. Yo creo que ahí meter la perspectiva de género, a lo mejor incluso en beneficio también de la patrona o de la señora, como quieran decir, y traer al esposo a juego también, ¿no? Porque finalmente en el hogar son los dos los que comandan a la persona. Y ya, esto ya es más como curiosidad, me llamaba la atención cuando estábamos hablando del lenguaje. Digo, trabajador del hogar, o sea diciendo doméstico no por esto, empezaban a explicar por qué había que cambiar el término de patrón, servidumbre, obviamente ese es peor sin duda, o sea, coincido con ustedes, pero me llamaba la atención, ¿quién decidió que fuera trabajador del hogar? Porque hogar, pues finalmente también es una palabra de origen medieval que se refiere a este espacio que se juntaban las familias generalmente alrededor de la hoguera, por eso se llamaba el hogar. ¿No quedaría mejor si se pudiera, digo, ya que estamos tratando de mejorar eso, que fueran trabajadores de limpieza en casa, habitación, para ser un poco más respetuosos quizás de las personas? Incluso decir trabajadores, no tenemos aquí el problema en plural de trabajadoros y trabajadoras, porque digo, también decir trabajadoras no es nada más perpetuar el estereotipo de que solo las mujeres son las que hacen ese trabajo, que, o sea, como... No, yo creo que es visibilizarlo. Ajá, es No es lo que estaba yo perpetuarlo, es pensando, digo, ¿se visibilizarlo. gana o se pierde? Y un Porque, poco va en la misma línea de la reflexión que hacías de quién ajá, administra la relación. Por ajá, supuesto que es discriminatorio y como sociedad queremos tender hacia relaciones más igualitarias en las parejas, donde se distribuyen de distintas maneras las labores domésticas, ¿no? Que ajá, los hombres sepan cómo operar una lavadora, que la operen y que se encarguen de eso. ujú, ujú, Mientras eso no suceda, quien administra la relación es la empleadora. Y ujú, acá la magistrada en materia laboral nos podrá decir mucho mejor, pero al final, ¿a quién le vas a atribuir o a quién vas a demandar como patrón? ¿Cómo puedes probarlo? ¿Quién deposita? ¿Quién paga? Porque esa es otra cosa. Muchas veces, ujú, digamos, hoy en día una de las formas más sencillas de acreditar relaciones laborales, de acreditar, es con los depósitos bancarios, porque pues ya casi todas las transacciones son por depósito para los trabajadores. En este ajá, tipo de relaciones informales sigue privando el efectivo. ajá, ajá, Entonces, ¿cómo acreditas? Y como quiera, la forma más fácil, aunque sea a través de testimoniales, a través de, pues, ¿quién paga la quincena? Por mucho que quieras involucrar, y claro que eso es lo que tenemos, creo que en el nivel en el que tenemos que trabajar es en el nivel social, pero en el nivel jurídico de cómo operan hoy en día las cosas, no en el nivel del deber ser o de a dónde queremos llegar, en el nivel de dónde estamos ahorita, ujú. lo más sencillo va a ser atribuir la relación laboral a la señora de la casa. Pero bueno, salvo que nos diga algo diferente aquí, Mimis.
Totalmente, amiga. Les voy a contar un caso que sucedió hace no mucho en el tribunal. Justamente el caso de una mujer trabajadora del hogar demanda no solamente a la empleadora, sino también al empleador, a ambos. Los dos, pues yo sé que están casados, entonces, pues me contrataron y pues a ver, cuando estaba la señora, pues ella era la que me daba las indicaciones, pero si estaba el señor, pues él también, porque a veces la señora no estaba, en fin, da como algunas condiciones. Yo lo que advertí de entrada con su demanda y un tema que ahorita dijo Ile y que es relevante, ¿qué tanto acceso tienen a la justicia? Porque de qué tanto acceso tienen abogados calificados, en fin, ¿no? Entonces su demanda no era pues muy perfecta, por decirlo de alguna manera, lo planteó como pudo, pero a mí me quedaba claro que estaba demandando a los dos. Sucedió algo y es que la única que yo tampoco las condiciones fueran como tan claras, la Junta nunca mandó a aclarar muchas cosas, pero lo relevante es que quien acude al juicio es la mujer, la empleadora, y dice niego la relación de trabajo. El hombre ni se asomó, jamás. Ella jamás dijo contesto por mí, por mi esposo, nada, ella contestó por ella, dice niego la relación de trabajo, el hombre jamás acude. La trabajadora del hogar presenta a unos testigos que no eran, pues fueron testimonios también de otras personas, trabajadoras de otros departamentos, y como pudieron ahí dijeron, pero pues se equivocaban entre el número de departamento porque pues se encontraban a lo mejor en los pasillos de ese gran conglomerado de edificios que no tienen a ciencia cierta, no saben a ciencia cierta exactamente en cuál departamento esta señora. Chiste es que la Junta dice, no, pues no se acreditó la relación de trabajo con la empleadora. Y dice, y ahí viene el estereotipo. Pero, pues como acá la mujer es la señora de la casa, digo, no lo dijo con estas palabras, evidentemente, pero lo dijo, pues si no hubo relación con ella, que es la que culturalmente se encarga de ver lo que hacen las personas del servicio, si no hubo relación con ella, en automático absuelvo al hombre, ¿no? Viene la trabajadora y dice, oye, es que yo demandé a los dos, ¿qué hubo? Algún debate que se suscitó y alguien decía, bueno, o condenamos también a la señora o absolvemos a los dos. O sea, la absolución tiene que ser alcanzar a ambos, como lo hizo la Junta, o ya de plano, condenamos también a la empleadora. Mi postura fue, porque incluso yo fui ponente, es, si nosotros nos decimos eso, justo vamos a seguir, vamos a resolver con base en un estereotipo. Aquí hay una presunción que se actualizó. Y es, si tú no fuiste a contestar la demanda, esta se entiende contestada en sentido afirmativo. Acá jamás hablaron de solidaridad, jamás hablaron de eso. Son dos personas que te emplearon. Como me estás diciendo de que en ocasiones él daba las órdenes o decía qué hacer y en otras la señora, bueno, pues condenemos entonces a él que no acudió a juicio. Yo ya como que me lo imaginé es, pues como tú eres la encargada, pues tú ve y hazte pelotas con los abogados, ahí como puedas te defiendes, y yo ni siquiera me voy a aparecer porque no es mi tema, porque soy el hombre y como porque yo tendré que ver cosas del servicio, ¿no? Fue pues a lo mejor una sentencia muy, ¿cómo les diré? No la podrán compartir o no, pero me pareció que fue la manera más justa, sobre todo por la persona trabajadora del hogar, porque le íbamos a dejar con qué iba a acreditar la relación de trabajo, con testimonios de otras personas, que es con los que interactúa en el complejo habitacional, que tampoco saben cómo expresar, tampoco tuvieron asesoría, recibos de pago, pues claro que no. Como dice Ile, se usa el efectivo. No conozco, o hasta donde yo sé, no he sabido de alguien que les deposite o que tenga una cuenta. Bueno,
qué difícil O es. que te den un recibo mínimamente. Claro. Les platico rápidamente, no sé cuánto tiempo tengamos, les platico de otro caso que realmente es, pues es horrible, es un caso de hace mucho tiempo. Es el caso de una mujer, como dices, también, si tú solamente te limitas a leer el expediente o a leer la demanda, es muy parco y puede ser que incluso caiga en contradicciones. Claro, porque cuando dices, llevo 10 años trabajando en este hogar, nunca te puede, o sea, difícilmente uno se acuerda, y eso que uno tiene guardados sus documentos de tu nombramiento, ¿no? O sea, yo tengo guardado mi documento de mi nombramiento, pero si me preguntas qué día fue, pues claro que no me acuerdo. Y ella dice, yo entré a trabajar hace 10 años, pero primero dice una fecha y después dice otra y después dice, pues fue en febrero, fue en marzo, pero pues, ¿cómo sabes, no? Como, le decían que eso era inverosímil, por ejemplo. Y otra cosa bien importante es que en ese asunto había muy pocas pruebas, como en cualquier asunto de trabajadoras del hogar. La mayoría de las pruebas son la declaración de la demandante, la declaración de la demandada, que por supuesto niega el despido injustificado, pero además era previamente a la reforma, y entonces al negar, digamos, la relación y al negar el despido, se le revirtió la carga a la trabajadora. Si se le revierte la carga a la trabajadora, ¿cómo? ¿En qué posibilidad está de absolutamente nada? Porque se le ofreció el trabajo, supuestamente con las mismas condiciones, y ni siquiera era con las mismas condiciones, porque la Junta en ese asunto dijo, pero es que la trabajadora me está diciendo que tenía un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche, y pues eso no es verosímil. El trabajo que le están ofreciendo es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y entonces sí se ajusta, porque pues sí está bien, porque sí está dentro de los horarios que establece la Ley Federal del Trabajo, porque además están previendo un descanso de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Por Dios, por supuesto que eso, no, o sea, alguien que sentido común, máximas de la experiencia, como le quieras llamar, eso no es así tratándose del trabajo del hogar. Pero lo peor fue justo eso, que como le hicieron el ofrecimiento de trabajo, ese ofrecimiento se calificó como de buena fe, y era cuando todavía ese significa que se le revertía la carga de la prueba a la trabajadora. Lo peor del caso, demandó por despido injustificado. Fue una persona que se asesoró incluso, ¿no? Pero demandó por despido injustificado. Asientan en el expediente cómo la trabajadora acepta el trabajo y cómo la van a reinstalar. Entonces dicen que la actuaria asentó y dijo que sí le consta que fue y que la reinstalaron. A las 4 horas de la reinstalación, la empleadora fue a la junta a decir, la trabajadora se acaba de salir y me acaba de poner de pretexto que pues tenía que dejar a su hijo en algún lado y que pues le diera un momento para ir a dejar a su hijo y que ahorita regresaba. Pero yo nada más quiero que sepas que se acaba de salir, o sea, apenas la acaban de reinstalar y ya se acaba de salir. Pues claro que sí, si no tienes la certeza de si realmente es en serio o no la reinstalación y tienes un hijo menor de edad y no tienes con quién dejarlo, pues tienes que decirle, espérame tantito a ver en lo o sea, a menos que quiera que mi hijo esté aquí con nosotros también, porque esa era otra cosa que le iban a echar en cara, que cómo tienes al hijo ahí si tú ¿me explico? Sí. Y por supuesto que posteriormente alega un segundo despido injustificado. Todo ese contexto no lo toman en cuenta. Lo que sí toma en cuenta, o sea, y que además eso lo puedes hacer nada más con la pura valoración de la situación y tomando las máximas de la experiencia y tomando cómo es esto del trabajo doméstico a partir de las vivencias de todas las personas. Y otra de las cosas que sí tomaron en cuenta fueron para decir que las declaraciones de la trabajadora eran inverosímiles, tomaron testimoniales de otras personas, de otra trabajadora que también trabajaba de entrada por salida, y entonces le dijeron, te equivocaste porque tú dijiste que te pagaban los sábados, pero la otra persona dijo que en vez de los sábados en la mañana les pagaban los sábados en la tarde, entonces pues yo ya no te creo por eso. Y
y también tomaron la testimonial de una persona, de otra mujer trabajadora que le iba a hacer manicure a su casa a la empleadora y que con base en eso, pues nada de lo que había dicho la demandante era verosímil. Pues realmente, si esos elementos, o sea, tenemos que tomar en cuenta, primero, cuál es la naturaleza real del trabajo doméstico y cuáles son las prestaciones reales del trabajo doméstico. Segundo, no olvidar que aunque nuestra Ley Federal del Trabajo no establece formalmente, como lo hace ya, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, un estándar probatorio, ¿no? Código Nacional, más allá de una duda razonable. Ley Federal del Trabajo, pues no nos dice gran cosa de estándar probatorio, pero por supuesto que nos establece reglas importantísimas interpretativas, en especial la regla que dice que los asuntos se tienen que resolver tomando en cuenta a verdad sabida y buena fe guardada. Verdad sabida, buena fe y principio de realidad, ¿no? Buena fe guardada y principio de realidad, por un lado. Y por otro lado, en caso de duda, principio properario, le das la razón a la trabajadora. ¿En qué universo tienes todo este conjunto de circunstancias y dices, no hubo despido? Y además, respecto de las demás prestaciones solicitadas, lo que se dijo es, ay, pero es que para eso, para las prestaciones extralegales, tendría que haberse acreditado la prestación, pero ella no está acreditando absolutamente nada. Y bueno, claro que la empleadora no está presentando ninguna de la documentación que la Ley Federal del Trabajo dice que es obligatoria, pero ¿cómo le vamos a exigir eso si es un trabajo informal? Pues yo creo que cuanti más lo tiene, o sea, como que todos nos tenemos que enseñar que aunque sea una libretita, ¿no? En el caso de, no sé, personas que trabajan en un hogar, una libretita de hoy inicié casi como un diario, hoy empecé a las 8 de la mañana, ya voy a comer a las 2 de la tarde y me descanso de tal a tal y luego regreso de tal a tal. Por supuesto, tampoco tiene que ser un reloj checador en cada casa, ¿no? Esa es la expectativa, ¿no? Pero sí tener algo mínimo, y eso mínimo pues se tuvo que explicitar y se tuvo que decir es tener un contrato donde se digan cuáles son las actividades, donde se diga cuál es el sueldo, donde se diga qué día te voy a pagar, donde se diga, y mínimamente tener también este tipo de documentación de soporte de a qué hora empezaste a trabajar, a qué hora descanso, a qué hora dejaste de trabajar como mínimo, y pues estas cuestiones que no son excusa el hecho de que sea un trabajo que se presta al interior de un hogar para no tener la documentación. O en caso de que no se lleve porque es algo muy complicado por la labor cotidiana, pues simplemente que todas las empleadoras sepan que a la consecuencia jurídica que se tiene es a la que se tiene cualquier empleador que no exhibe en juicio los documentos que obligatoriamente necesita exhibir en juicio. Claro, claro. Muchas gracias, Sile. No sé Perdón, si... nada más, porque fue la primera pregunta que hice y a lo mejor por eso, ¿qué institución creen ustedes que sería la que debiera tomar como liderazgo en la protección de las trabajadoras del hogar? Lo ha tomado en algunos momentos históricos el CONAPRED, eso en los hechos, ¿no? No percibo ahorita tanto activismo como había en otras administraciones del CONAPRED, pero en algún momento lo tomó el CONAPRED. Hay algunas ONGs, pero pues en todo caso tendrían que ser las secretarías del trabajo locales, la federal y las procuradurías del trabajo en principio, pues dadas sus facultades legales. Pero por supuesto que también instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social podría ser justamente en esta labor de promoción de los derechos, pues podría ser publicidad de, oigan, en cuanto al aseguramiento de las trabajadoras del hogar, miren, tenemos todo esto, empleadoras, inscriban, estos son los beneficios. Porque además, a ver, también, ¿qué pasa? Hay gente, de nuevo, depende de la buena voluntad de la persona empleadora o no. Pero ¿qué pasa el día que requiere una operación quirúrgica una trabajadora del hogar que vive en casa? Asume, muchas veces la gente que es decente, lo malo es que depende de la decencia y eso no está bien en ningún tipo de trabajo, pero la gente que es decente asume el costo de la cirugía. Por supuesto que esto es mucho más caro que pagar mensualmente o bimestralmente el seguro social.
es algo que bien comunicado podría hacer entender a las personas que esto es algo que les conviene. Porque si no acabas asumiendo un riesgo, pues un riesgo, o sea, riesgos de trabajo, que en principio para eso hay instituciones que reciben aportaciones tripartitas, pues justamente para distribuir esos riesgos. Sí, es totalmente. Rafa, César, no sé si hay algo No, yo más. al contrario, a mí no me queda más que darles las gracias a las dos por su paciencia y por su tiempo. Muchísimas gracias. Rafa. Yo, si me permites, mi querido director, agradecerles enormemente a las dos magistradas. Una cosa que en particular me emocionó mucho de lo que he oído de las dos tan queridas y admiradas. Ese sentido social, el compromiso con las mejores causas que tiene nuestro país, con una justicia que tiene que ser indeclinable desde el punto de vista de asegurar a todas y a todos los derechos económicos, sociales y culturales. La verdad me quedo pasmado de haber escuchado consideraciones tan importantes, ¿no? Luego el precedente y lo que aquí se ha discutido, pero eso, el criterio de una enorme valoración de lo social en términos de una justicia que a veces se nos olvida porque hemos vivido demasiado tiempo inmersos en modelos meramente individualistas, en suma egoístas. Así es que muchísimas gracias, me ha dado un enorme gusto y te lo agradezco muchísimo, Maru, ver a la magistrada Moreno, a la que estimamos tanto. Así es. Pues muchas gracias, querida Ile, muchas gracias, César, muchas gracias, querido doctor Rafa. Y La agradecida soy yo, de verdad, también además un gustazo ver acá conectadas y conectados a tan queridas personas en el público y pues nada, gracias a ustedes por esta oportunidad esta excusa de vernos y de platicar. Así es. Y pues aquí te están otorgando este reconocimiento por tu participación en el día de hoy. Y querida Ile, espero igualmente que no sea la única vez que podamos platicar contigo, pues lo digo y lo reiteraré siempre, es un lujo escucharte, es un gusto aprender de ti y siempre vas a ser muy bienvenida en este y en otros programas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, qué gusto. Gracias a todos y pues buenas noches.